5 minuts més. És curiós, no?, anomenar-los de cortesia. No sé, no tenen nom els 5 minuts de posar la llevadora, no? O sigui, també té a veure en el temps que cadascú gasta en fer les coses. Jo tardo 5 minuts en posar la llevadora, 45 minuts el programa, 30 minuts en estendre la roba, i després en posar en ordre dins la funda entre 2 i 3 dies. Però això de mesurar el temps és una cosa com molt occidental, perquè veiem el temps com una línia que té final, passat, present, futur. I per això per a nosaltres és valuós, el temps és or, diuen. Podem guanyar-lo, podem comprar-lo, podem estalviar-lo. És raro, no? Després hi ha cultures que veuen el temps de forma circular, sense principi ni final. Per això creuen en la reencarnació. Per això creuen que si avui no t'ha donat temps a fer una cosa, demà tindràs oportunitat de fer-la. Una vida menys estressant que la meua, la veritat. Després està Espanya. Arribem 5 minuts tard al teatre, els polítics tarden 6 mesos en posar-se d'acord o les obres del Mestalla duren dècades. Nosaltres així farem les coses a la nostra manera, les farem en 3 temps. Així que benvinguts i benvingudes en 3 temps, converses al voltant del temps. Això és un projecte de comitès escèniques que va néixer durant el confinament de la pandèmia de la Covid-19, fa 2 dies. Quan a les nostres cases el temps ens passava lent i ens preguntàvem què era el temps des de la vessant científica, des de l'artística, en qüestions geològiques, històriques, físiques, i d'això altres temps, de fer-nos preguntes. Juntem en un escenari persones que tenen a veure amb l'escena, amb d'altres que no, i els fem preguntes, els posem nerviosos. Avui l'escenari és el Teatre Mestable, moltes gràcies, Teatre Mestable, per acollir-nos en la nostra última xerrada. Jo me presento rapidet, soc Lucía Ibar, soc actriu i soc la mediadora d'aquestes xerrades. I sense perdre més temps, us presento els verdaders protagonistes del dia. Tinc a la meva dreta a Raúl López García, graduat en Geologia per la Universitat d'Alacant i especialitzat en Geologia Estructural, amb un màster recent en el Centre Internacional de Postgrau de la Universitat d'Oviedo sobre Enginyeria Geològica, Geotècnica i Recursos Geològics. Actualment treballa en, a veure si ho dic bé, Anàlisi Geològica Geofísica del subsol de Terradat. Benvingut, Raúl. I l'altra convidada d'avui és Aina Jimeno. Hola, Aina. Llicenciada en art dramàtic per l'ESAD i graduada en dansa contemporània pel Conservatori Professional de València. Té la seva pròpia companyia d'arts escèniques, Maquinant Teatre, on firma la direcció i coreografia de l'últim espectacle. Ha treballat en produccions de La Dependent o de Madurissa Teatre, amb qui va aconseguir un premi FETEN el 2012. Ha sigut ajudant de direcció de la jove companyia de dansa Gerald Collins i actualment és una de les cares conegudes de l'audiència infantil per protagonitzar la sèrie Els Beatles, d'Apunt. Benvinguda Aina, benvingut Raúl. I comencem amb la primera pregunta que sempre faig. Raúl, ¿qué es el tiempo? Bueno, el Por lo menos tiempo desde la en geología realmente no se diferencia mucho de lo que entendemos por el tiempo. En el fondo el tiempo es determinar la duración existente entre dos instantes. Al final construimos el segundo y en base a eso hacemos las horas, los días, los años, etc. En geología el tiempo es determinar todos aquellos eventos geológicos que han tenido lugar en la historia de la Tierra desde que esto se hizo. ¿Y Aina? ¿Qué es para ti el tiempo de especialidad? Jo soc el costat oposat del que diu Raúl, que és el temps. I bueno, jo m'ho he escrit perquè com per a mi les arts escèniques és un poc més complex, no el puc medir en segons, minuts ni mesos, m'ho he escrit una miqueta, m'aneu a perdonar que siga la resposta. Te perdonamos, Aina, te acabamos todo. El temps, tant a la dansa com al teatre, el defineixen la relativitat. Diria que és la concepció del pas de les sensacions tant cronològiques, físiques com emocionals a escena. El temps passa per la nostra pell, a través de l'espai i la nostra respiració. Un minut, el que vull dir amb això és que un minut pot ser la diferència entre una sola emoció i un barreig del que passa tota una vida. Eixa és la màgia de l'escena, la del meu pare.
Com a espectador, pots passar una hora d'espectacle i que no t'hagis adonat, com si el temps s'haguera detingut en un moment màgic i relaxat, però també pot passar una hora i eixir del teatre amb la teua vida i els teus pensaments pegats una volta. I com a intèrpret encara és més relatiu. Vull dir, és com entrar en una màquina del temps on tot és possible, on el teu temps fora del teatre es deté, on et deixes portar per la pell, per la història o simplement per les sensacions del moviment, les paraules, la resta d'emocions de l'elenc i el moment que mai tornarà a ser igual per moltes vegades que passes per ell. És el ací i ara portat a la seva màxima expressió. Per a mi. Lo contrario a la ciencia. Sí, cuando preparábamos esta charla era muy interesante ver que habíamos conseguido como encontrar las definiciones del tiempo desde un lado como muy científico y de un lado como muy objetivo, por un lado, y de otro lado como mucho más subjetivo y de sensaciones y de piel. Ahora iréis viendo. Raúl, el tiempo geológico es algo que apenas podemos ni imaginar. ¿Tú puedes explicarnos cómo podemos medirlo y qué es una unidad geocronológica? Con esto quiero decir eones, eras, una cosa como imposible de imaginar, ¿no? Una cantidad de tiempo tal que ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues nosotros estamos acostumbrados todos a trabajar siempre con los años, centenares, milenios, pero el problema es que la Tierra tiene 4.600 billones de años. Entonces tenemos que trabajar siempre con el millón de años. Esa es la unidad con la que trabajamos nosotros siempre. Entonces, una unidad geocronológica básicamente es dividir en esa historia que tiene la Tierra un evento determinado. Por ejemplo, si me ponen una foto que os he traído una imagen en donde se ve la escala cronoestratigráfica internacional, se puede ver que existen muchísimas divisiones, por supuesto, ¿vale? Pero una de las divisiones que más se conoce y que destaca muchísimo es la de los dinosaurios. No sé muy bien, os pido perdón por la resolución, pero en esta primera línea roja vemos que aparece el Triásico, que todo compone el Mesozoico, que se trata del Triásico, Jurásico y Cretácico. Seguro que alguno de estos nos suena por Jurassic Park, ¿vale? Es la era donde vivieron los dinosaurios y al final nosotros establecemos esa división, esa línea, en función de eso. En los materiales que son más antiguos del Triásico no existe registro paleontológico de dinosaurios. Y cuando llegamos a los 66 millones de años, a partir de ese momento también desaparece. No se encuentra. Es cuando hay la extinción famosa de los dinosaurios, causada, se supone, por la caída de un meteorito, que es algo bastante discutido hoy en día. Esto igual luego lo discutimos y nos cuentas. Pero no me has contestado, ¿no? Esto es una cosa que ya me dio rabia en su momento y me va a dar rabia hoy. ¿Qué es un eón? ¿Qué es una era? Cuéntanos. Es que realmente definirlos no tiene mucho sentido. No sabía. Porque son divisiones dentro de divisiones que se hacen simplemente para trabajar mejor con ellas. Si yo te digo, como geólogo, estos materiales son del Brucaliense, te acabo de decir un piso. Claro, hay 50.000 pisos. No te lo vas a saber todo, pero si yo te digo que estos materiales son del Cretácico superior, todos sabemos, sí, Cretácico superior, más o menos. Bueno, hablando siempre de lo que nos dedicamos a hacer, está claro. Vale, es una manera de facilitarnos un poco el trabajo. Y muchas veces porque viendo los fósiles no puedes llegar a dar por total decisión. ¿Y os habéis todos los nombrecitos? O sea, de verdad. Ahora ya no me los sé todos. Los pisos me los sabía, pero sí, los hice la estudiar. ¿Cuántas horas íbamos si fuera un calendario los humanos aquí? Aquí, nada, un segundo. Un segundo. Si Sí, os fijáis, bueno, ¿lo quieres hablar luego? No, ahora. Ahora, sí. Es el tiempo. ¡Tiempo! Si os fijáis, tenéis marcada con dos líneas rojas el inicio de los dinosaurios y el final, y arriba con dos flechas azules lo que hemos estado el Homo sapiens en la Tierra. Fijaros que los dinosaurios han estado 185 millones de años en la Tierra y los humanos 0,351 millones de años. O sea, Somos un suspiro, ¿no? Ahora mismo en la Tierra y en el universo. Gracias, Raúl. Aina, ¿qué es lo más importante en danza en relación al tiempo? ¿Y qué diferencia hay entre tiempo y tiempo?
Vale, pues, en dansa sí que és molt important quan parlem del temps que dura una peça, evidentment, perquè normalment sempre hi ha com un límit molt marcat de que ha de durar una peça o una coreografia per el muntatge de la música, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, el temps seria més com si parlàrem de l'energia o el ritme intern del ballarí i de la pròpia música, no? De la musicalitat que expressa. Aleshores, quan un ballarí està en escena, mai pensa quants segons porta ballant, perquè seria una tortura increïble, no? Aleshores, normalment en què es basa? Normalment en la música, perquè a vegades que no hi ha música. Aleshores, ens podem basar en el tempo general de l'elenc, en el teu propi temps, en el teu propi cor i en les teves pròpies sensacions de la pell. Evidentment no tenim un rellotge mai a escena, perquè sí, també seria molt avorrit, no? I aleshores és molt important treballar des de les sensacions. Què passa? Que sí, quan tenim una música, és veritat que molta gent diu que és molt esclau. Això de tindre una música i anar al ritme de la música, depèn de com ho vegis, no? Si tu a la música la veus com un acompanyant més, un intèrpret més, i no la veus com el director en la batuta, que jo he sigut músic i tinc un director, no? Que te va marcant, no? I aleshores tu vas seguint-lo sempre en el rabillo de l'ull per a veure per on va, no? Però es converteix, ha de ser un acompanyant, perquè ha de sentir l'energia, quan és un director d'una banda de música, ha de sentir l'energia de tots els integrants. I en aquest cas, quan està gravada, dius com pot ser que no siga tan científica, no? La música. Ahí ja depèn molt el treball del músic, que és molt important. Si és música original per a l'espectacle, sempre jo soc superdefensora de les bandes sonores originals, perquè es nota moltíssim quan un músic està treballant amb el director o amb el coreògraf i han estat buscant les sensacions, les emocions, inclús a vegades treballen amb veuen un moviment sense res i ells són capaços de crear tota aquesta banda sonora a través de tu. Quan aquesta connexió existeix és una meravella, perquè de repente quan ve la música és com un treball a duo, d'alguna manera, ¿no? Y cuando ve la música y más sinérgico a lo mejor. Claro, y cuando arriba cada día, que arriba a la hora de fer aquest espectacle, encara que la música estigui gravada, evidentment si està una música en directe, sempre millor, perquè la respiració, però com així es fineixen també i per desgràcia no podem portar sempre a un violinista, a un pianista o a qui ens agradaria tindre en escena, moltes coses ho hem de gravar, no? Però si escoltes tots els detalls de la música i de respiracions, com han sigut gravades, també és una meravella, sentir aquest tempo, aquest ritme, no sentir quants segons n'hi ha d'una part de moviment fins que arribi allí, no? Sinó tota aquesta transició que fa el músic és molt interessant pasar-la per el nostre cos. Hay una cosa que contaste en nuestra reunión que me gustó mucho, que me pareció muy interesante, que para los bailarines la música muchas veces es sí, claro, la obligación de que estar, pero dijiste que hay veces que tú sabes la marca del principio y la del final, pero puedes... ¿Ha muerto alguien? No, perdón. Seguimos. Me encanta. Cosas del directo. Entonces, seguimos. Que a lo mejor sí que tiene esta cosa esclava, de que la música es esta, pero que a veces sí que sabéis cómo empieza, cómo acaba, estas son las marcas, pero lo transitáis a vuestro tempo. Exacte. Y que cada día puede ser diferente. Y esto me parece muy interesante. Jo, de fet, quan veig un elenco de ballarins, antes sí, o sea, en el ballet clàssic sí que és com superimportant que tots facilitats exactament igual. Per exemple, en la dansa contemporània moltes vegades un elenco de ballarins ballant a l'hora i no van exactament al mateix temps, saps? Perquè hi ha unes marques musicals on se té que arribar, però també hi ha aquesta llibertat, també depèn de lo que s'estiga buscant, evidentment, en cada moment, no? Però hi ha unes marques o unes pautes d'uns ritmes on hi ha que arribar, però no ha de ser tan moviment, perquè també és bonic veure com aquests xicotets cànons no marcats que existeixen entre les persones, no? Perquè ahir veus la singularitat, també, de com cadascú sent el mateix
la mateixa música i això també és molt bonic. M'agrada acceptar les diferències aquestes. Supongo que también depende de lo que quieras contar y cómo lo quieras contar. Exacto. Habrá veces, ¿no?, que algo tiene que ser muy estricto y tiene que ser como un clavado. Jo, per exemple, en Consonant, en l'espectacle de Maduixa Teatre que he fet, vaig estar molts anys amb ell, tenen moltíssimes vegades, tenim una escena en la que Paula García Sabio, que era la actriu, estava fora de l'escenari, feia una coreografia i jo em feia passar per la sombra de Peter Pan, bàsicament, no? Aleshores, ahir era molt important anar exactament al mateix ritme perquè hi havia una confusió òptica per al públic, pensaven que era la seva sombra i era jo una pantalla, però estava marcat i en un moment donat començava a anar del ritme i entonces, claro, senties als nanos i dir ui, la sombra va ara, no? Com en Peter Pan, aleshores també li dona la singularitat, és lo bonico, no? De quan anem a una cosa exacta i la trenquem produeix un canvi en l'espectador, produeix aquest estranyament, no? Aleshores és molt guai poder utilitzar en la nostra voluntat. Eso también está en la base sucede. A mí se me ocurre una cosa ahora que no lo hemos hablado, Aina, pero ahí voy. En mi breve conocimiento, mis breves conocimientos de danza, que desde arte dramático pues se estudia algo de danza, pero desde luego nada que ver. Pero yo recuerdo profesores que nos decían, no te dejes llevar por la música, rómpelo. ¿Cómo es esto? ¿No? Porque a veces no es tan interesante ir al tempo, como que querían que lo rompieras y fueras a la contra. Esto, cuéntamelo tú que lo sabrás mejor. Però jo crec que ahir, quan diuen això, a mi m'ho deien molt, perquè damunt jo vinc de deformació professional, vinc de banda de poble de tota la vida, aleshores, clar, i per a mi anar al ritme era com superfundamental. Quan me deien trenca el ritme era com, però què m'estàs contant? Però, cierto, a mí si vamos por la calle haciendo una procesión, no, todos exactamente igual, ahora me dicen que lo rompa, no puedo. I clar, penso que també es refereixen que no cada moviment ha de ser el marcat per el ritme, per este temps. I el tempo a vegades no està en el contratemps, està en les anacluses, estan moltíssims detalls d'aquesta partitura musical que a lo millor no has d'anar a ritme, que el ritme és el marca el compàs i tu ahí enmig pots fer moltíssimes coses. Aleshores, ahí és quan jo crec que es refereixen a que busques les particularitats, les coses menudes, que potser pots estar pues, com en una melodia. Si una melodia anara sempre pam, 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 com si fuera el bombo, no tindríem ninguna varietat musical. En canvi, lo bonico de la música, en este cas, no? És quan de repente un instrument s'enix del ritme i torna, ¿no? Com el contraste. 20 espectadores y los 20 son diferentes. Claro. Aleshores, no sé, jo no sé quantes voltes heu vist vosaltres, bueno, és una cosa molt friki meua, però jo quan era no sé si recordeu de la pel·lícula esta de Disney de l'orquestra. Ah, sí, Fantasia, no? I quan cada un se'n va, quan tot es distorsiona i pareix que ningú va a ritme, però tots van a ritme. Vull dir, tot està perfectament encaixat per expressar un moment donat, no? I s'ha fet a propòsit, vull dir, que els mateixos músics trenquen aquesta perfecció per a transmetre el que interessa, ese descontrol, ese caos, ese... Me interesa la pregunta que te ha hecho Raúl. A ver, que no la escolta, que tiene mucha suerte. Digo que hacéis 20 espectáculos y los 20 son diferentes, sí, los mismos. Sí, absolutament. Además, lo hablamos. Sí, està xulo que lo comentem. És molt guai perquè moltes vegades jo tenia por, quan estava estudiant, de dir, quan si faig un espectacle de teatre o de dansa i de repente és la grandíssima sort de fer 250 funcions del mateix espectacle. Me conformo con 50. Claro, vull dir, si tens aquesta grandíssima sort, ho avorriré, serà una mare que dius, vaig així 250 vegades, és impossible que trobis la naturalitat. I vaig tenir la gran sort de que Consonant rodarem durant més de 3 anys, més de 250 funcions. I és que no recordo una sola funció igual. O sigui, jo recordo que anava per la 250 i deia, és que encara me seguís trobant coses diferents en cada dia. El ritme, no sé què, de repente trobava un detall, i això que era tot audiovisual, vull dir que hi havia tot tecnologia pura i en música tot marcat. I així i tot sempre hi havia detalls que no t'havies parat a escoltar o que la teva companyera
fa alguna cosa, no? I de repente et trau i fas una voltereta i de repente t'enganxes, o sea, cada dia és diferent. Y además es cuando eso disfrutes, cuando de repente, ¿qué ha pasado hoy? Y de repente es un sonrisa y este era el objetivo. No como Yo lo que hago es como, si lo hago 20 veces y no sale mal, algo no está diciendo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Intento lo contrario. Justo el día del examen es la 21, claro. Però és cert que, per exemple, que diu que aquesta ciència exacta ens ajuda a ser una companya de viatge. Perquè si tens... Jo també agraïs molt els espectacles que tenen banda sonora, perquè és com anar a un colxonet, saps? De seguretat ahí que diu, es que sé que no voy perdida de... No se está yendo la hora a 2 horas. Sé que entre los 52 y los 55 minutos se acaba el espectáculo. No? Si és un espectacle. I això te dona com una seguretat que a mi em fa volar més. Me fa poder desprendre's un poc y de repente, es que sé que cuando vaya ya me acoplo y ya sé que estoy. Ya llego al final. Y me encanta esa matemática. Y Aina, nos estás hablando desde tu punto de vista como bailarina, pero también eres actriz y quería saber las diferencias que destacarías entre tiempo entre ambas disciplinas. Bé, pense que partim d'un punt molt diferent, és a dir, evidentment, normalment les ballarines parteixen d'esta música o d'esta coreografia que està marcada, que és molt matemàtica, s'arriba més a lo matemàtic que a lo subjectiu, però que els actors i les actrius ho treballem des d'una energia més psicològica. És a dir, comencem des d'una part més d'entendre el text, moltes vegades, si ja està escrit, si no està escrit, doncs d'entendre el personatge, i anar treballant segons les energies de les emocions, no? Pues ara va més ràpid, ara més lent, i quan ja tenim tot l'espectacle, doncs vas, segons la duració vas ajustant, pues aquí más picadito, aquí... Però al final arribem un poc que l'objectiu és el mateix. Al final és tindre com una estructura realment de la que agafar-te, però la part dels actors és més emocional i la part dels ballarins, a lo millor més corporal, però al final l'objectiu és el mateix, és tindre una estructura a la que agafar-nos per a poder eixir-nos quan ens interessa, no? En cada moment, però en realitat està molt connectat. Jo no penso que siga diametralment oposat en la dansa i en el teatre, sinó que són ferramentes que tu utilitzes perquè, com tu has dit, tots els actors fan formació de cos. Per què? Per a poder utilitzar aquesta ferramenta quan els interessa. I les ballarines, no totes, però moltes també fan formació d'interpretació. Jo sempre dic, hauríeu de fer-ne encara més, perquè quan una ballarina té nocions d'interpretació o comença a treballar amb el text, també es nota a l'hora de ballar, que no acaba així, sinó que tota l'energia passa per tot el cos, perquè al final el rostre i el cervell és una part més que entrenar. Aleshores és molt guai perquè són ferramentes, igual que si me dius l'escalada, ¿no? No sé per què te dic l'escalada, però qualsevol cosa que tu fas... Sí, que tot suma. Tot suma i tot són ferramentes, quan més saps una cosa... Sí, estoy de acuerdo. És com... Clar, és com si tu vas a fer un espectacle que parla sobre ciència, documentes, no?, per a saber el que estàs dient i no aparèixer l'or. El documento y ya está, nosaltres ara que estem fent Marie Curie, pues ahí hay llegir sobre la pigmenta, les sals minerals, l'urani, el poloni i el radi, tot, ¿no? Pero es que en tot és quan més... Sí, un poco también una cosa que comentábamos, ¿no? Que al final no te gustaba tanto decir soy bailarina o soy actriz, no, soy intérprete, sí. Y eso me parece muy bonito cuando lo... Sí, per a mi és que som intèrprets d'emocions, bàsicament, en què cadascú utilitza les ferramentes que millor té a l'abast, no? Aleshores, un músic també és un intèrpret, un cantant és un intèrpret. Antes la paraula eres un artista s'utilitzava molt d'antes, però jo la enveja, que antes s'utilitzava. I a què et dediques? Jo soc artista. I ser artista era estar obert a utilitzar totes les ferramentes i això, per exemple, a mi m'agrada molt dels americans. Los americanos no los que yo estoy muy famosos. Pero justo eso no. Pero justo eso sí que lo admiro, porque cuando ves a una serie y de repente
el actor que no cantaba, de repente se pone a cantar y a bailar y dices, pero Y lo hace súper bien. y lo hace bien siempre y dices, ¿por qué? Y te den rabia, ¿no? Pero en realidad es el mecha. Que digo, hostia, es que tienen ahí desde mamá, desde el principio. Eso es súper guay. Y Raúl, ¿cómo sabemos la edad de una roca? ¿Qué ganas esto? Cambio de tema. Cambio de tema, cambio de tendencia. La edad de una roca, va. Bueno, lo importante aquí es saber cuándo empezamos a contar. ¿Cuándo empezamos a contar? Cuéntamelo tú, yo no lo sé, Raúl. En el caso de los humanos, por ejemplo, como Aina, que está embarazada. Si alguien no lo sabía, Y se puede contar, ¿eh? Quiero decir que se puede contar de tiempo, no sé por ahí. Es que no me estoy embarazada. El día en el que nazca su hija es el día en que empezará a contar. El problema real es que con las rocas, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que se hace es estudiar cuál es la población de isótopos radiactivos. Si no entendéis algo de esto, ¿qué me decís? explícanos qué son isótopos radiactivos. Creo que estaría bien. Los isótopos radiactivos, no sé si sabéis, los elementos se componen de un núcleo que tiene protones, que son cargas positivas, electrones a su alrededor, que son cargas negativas, y en el núcleo también existen neutrones, que no aportan carga, pero sí aportan masa. Entonces, el mismo elemento puede tener a veces diferente peso, por así decirlo. Entonces, muchos de estos elementos son inestables, duran un cierto tiempo y lo que hacen es perder neutrones y liberan energía radiactiva, que es el caso de Chernobyl. Lo que ocurrió en Chernobyl es eso, una liberación de partículas radiactivas que genera cáncer. Cáncer, descomposición de proteínas, del ADN, etc. Entonces, lo que analizamos es, como sabemos el tiempo que una población de isótopos radioactivos se reduce a la mitad de su isótopo padre a su isótopo hijo, analizando eso en los minerales podemos saber cuándo se formó ese mineral. Entonces podemos datar las rocas que existen en la Tierra. Sin mineral no podemos datar. Sin el día que no nazca su hija, no va a poder, hasta ese día no va a poder decir aquí empiezo. Pero tú luego nos contaste que existen dos tipos de datación. La cara y la barata. Exacto. ¿Cuál es el problema de la datación absoluta? Que es la que os acabo de contar. Que realmente coger una muestra de roca, llevarla al laboratorio y que un equipo científico se dedique a analizarla y estudiarla para saber cuál es la población isotópica que tiene, cuesta mucho. En eso ves que se puede hacer. Cuesta mucho. Es la música en directo Entonces, de La música en directo del espectáculo. Alguna manera tiene que haber de que un geólogo llegue al campo, vea los materiales que tiene y sepa perfectamente más o menos la edad que tiene sin gastarse en minerales, saberlo, porque si no sería una locura. Las empresas directamente no te dirían no déjalo. No te dediques a eso, porque cuesta demasiado dinero. Entonces lo que se hace es, gracias a todos los estudios que se han hecho de fósiles que se saben perfectamente cuándo vivieron, gracias primero a ese método absoluto de medir. Yo sé, por ejemplo, que si estoy viendo un dinosaurio, sé que estoy en el Mesozoico. ¿Por qué? Porque hay un montón de publicaciones científicas que se han dedicado a ello y que efectivamente saben perfectamente que los dinosaurios van desde el Triásico hasta el Cretácico. Y en el caso, por ejemplo, si veo un trilobites, que es muy conocido también, sé que estoy en el Paleozoico. Entonces, esos fósiles son los que nos ayudan a nosotros, con un simple vistazo y un estudio bastante rápido, saber en qué materiales nos encontramos, qué edad tienen esos materiales. Y pero un material se ha descompuesto, por ejemplo, la arena son piedras que por el paso del agua y de los golpes se va deshaciendo. La arena se podría medir cuánto tiempo tiene. El problema que tienes es que esa arena al final se transporta por ríos y llega al mar y se deposita. Entonces, tú cuando tienes esa arena, que se llamaría arenisca, una vez ya esté cementada y ya está convertida en roca, claro, si tú estudias el grano mineral que se formó, no estás estudiando la roca,
no estás estudiando cómo se formó la roca, estás estudiando cómo se formó ese grano de cuarzo que viene de otro sitio más lejano. Entonces puede dar... Entonces, ¿dime? Puede dar error, de repente. No es que de error, lo que te tienes que fijar es que la matriz que ha cementado la roca es la que tienes que estudiar. ¿Se entiende esto? Explícanos un poquito más. Un poquito, profundicemos ahí. Imaginemos una playa. Pues imagináis una playa, vosotros entráis en la arena y estáis pisando la arena debajo del agua. ¿Vale? Bueno, pues eso al final con el tiempo se cementa. Los granos que componen la arena sí que vienen de otro sitio. Pero el cemento que engloba todo y lo fija, eso no. Eso sí que se está formando en ese momento. Entonces te interesa la matriz y no... Exacto. Bueno, depende de lo En que ese quieras caso, estudiar, en ese claro. caso concreto nos interesa la matriz. Porque si yo cogiera ese grano de cuarzo y lo analizara, no tendría sentido. Estaría tratando de otra roca que se formó hace más tiempo. Porque una cosa objetiva. Sí. Está científica. La geología es la ciencia menos ciencia, también te voy a decir. ¿Así? Sí. ¿Lo dirías así? Sí, porque No te pegarás, ¿no? Claro. ten en cuenta que la naturaleza es muy complicada y a veces dos geólogos no van a hacer el mismo mapa. El mismo mapa no lo van a hacer igual nunca. Porque la naturaleza cada uno la interpreta de una manera. Sí que es verdad que la estructura tiene que ser muy parecida, que tiene que ser la que tiene que ser, pero a ninguno va a pasar la línea por el mismo sitio. Porque 2 más 2 sí son 4, pero a la hora de estudiar una capa que sabes que no es heterogénea, que aquí se corta, que aquí aparece, que ahora hay un montón de pinos y luego absolutamente nada, que es así. Entonces, muchas veces hay que interpretar según qué profesional lo interpreta de una manera. De hecho, hay unos casos de unos cortes que se hacen con geofísica, que se lanzan unas ondas y lo que tú obtienes básicamente es un perfil de rebote de esas ondas. Y le dieron a varios geólogos que eran de disciplinas totalmente diferentes el mismo corte. Y cada uno interpretó una cosa totalmente diferente. Porque al final lo que estás interpretando son datos indirectos, que te vienen de ondas, no lo estás viendo, no es tangible. Entonces muchas veces es difícil, no como la física, las matemáticas o la química, que todo tiene que ser muy preciso. Pero esto lleva lugar a frustración. Son intérpretes también. Sí, Estaba porque- pensando. No, pero lo pregunto en serio. ¿Cómo de difícil no es a veces esta materia? A veces realmente, jolín, cuando te digo frustración de broma, de verdad te lo quiero preguntar en serio. Que muchísimo. llegar a una conclusión es complicado. Porque muchas veces llegas a un sitio que hay que hacer una obra, que pasa una carretera, y dices, oye, hay que hacer un mapa geológico, importantísimo que esté muy bien hecho, porque hay una carretera, vale, llegas allí y es un solar totalmente con cuaternario, o sea, material que es tierra. Entonces, que no puedo ver nada. ¿Hay espacios entonces o lugares más idóneos, como por ejemplo, que siempre, bueno, no sé en qué momento salió, igual que estés... No pasa nada, sáltate. No sé en qué momento estábamos hablando de Gran Cañón, de cuando yo estuve en Gran Cañón, de toda la experiencia que salía. Eso sería idóneo porque puedes ver como todas las capas. Claro, eso es lo que todos queremos. Los materiales vistos en una pared, etc. El problema es que nunca es así. Tú vete a Oviedo, por ejemplo, Asturias. Si todo es verde, ¿qué geología? Si todo es verde, todo está tapado. No ves nada. De hecho, a los geólogos que están haciendo prácticas ahí los llevan a sitios que han abierto una carretera y entonces al abrir una zanja aparece todo lo que hay debajo. Pero claro, tampoco podemos ir desforestando todo el terreno para ver. Exacto. Viver De perfectamente. todos, ¿no? Yo sé que igual ahora ya llego un poco tarde, pero ¿nos puedes contar la diferencia entre roca y mineral? Porque cuando empezaste a contarlo, ¿te acuerdas que dijiste, oh, pues estaría chulo y se nos ha pasado? Ay. Por si alguien, pues yo qué sé, no sabe la diferencia, que es fácil. Básicamente, la roca está compuesta de minerales. La esencia es eso. Hay muchos tipos de roca que están compuestas por muchísimos minerales, otros que solo de una, por ejemplo está la granita. La granita es una roca, nosotros la consideramos como roca y es sal. Lo que pasa es que es una roca que no solo tiene sal, sino que también tiene impurezas. Porque al final donde se forma también incluye todo lo que tiene a su alrededor, no solo sal. Un granito, el típico granito de encimera de casa, la encimera de casa que son un montón de minerales diferentes, color gris, blanco, negro, anfíboles, piroxenos, cuarzos. Entonces, el mineral es la estructura más sencilla y la roca está compuesta por minerales, que pueden ser unos u otros. Y volviendo a lo de antes,
tratamos la roca a través de los minerales que contiene, ¿vale? Para que acabemos ahí de cerrar la explicación. Y Aina, se dice que los bailarines tienen tiempo. Pasa con muchos deportes también, ¿no? Como que hay un tiempo en el que puedes dedicarte a esa profesión y luego el tiempo como que se te acaba. Esto, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué es y qué opinas al respecto? A ver, hay como una parte biológica, muy científica, que es que nuestro cuerpo tiene una durabilidad y una efectividad a lo largo de nuestros años. Evidentemente, cada día, por ejemplo, la esperanza de vida es más alta, ¿no? La mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ver cómo se llega a ese final de esa vida. Pero es cierto que en nuestro cuerpo hay unas edades óptimas físicas para poder realizar ciertos movimientos o tener ciertas capacidades. ¿Vale? Esta es la parte biológica científica en la que, por ejemplo, yo fui gimnasta durante 10 años, desde los 5 hasta los 15, y a nosotros nos dejaban muy claro siempre que a los 15, si no ya no estabas en un nivel, si no habías sido campeona de España, a nivel alto, como primera división del fútbol, pues déjatelo, porque tu cuerpo no le da tiempo material a poder evolucionar lo suficiente como para poder dedicarte a ello. Tú ya has tenido tus capacidades más altas físicas a esa edad, pues en los 15, 14, 15 años, que es cuando el cuerpo puede albergar esa mayor potencia para los saltos que se necesitan, con la elasticidad que se necesita, los huesos, resistir los golpes que necesitas resistir. Y entonces tú como que lo aceptas y sabes que si no, pues luego te puede hacer secuelas, qué tal, no sé qué. Y otra cosa es la parte psicológica de todo esto, ¿no? Y del arte, en la que se dice un bailarín también se le acaba esta parte física, por lo tanto no va a poder hacer ciertas coreografías, ¿no? O ciertas cosas que se le piden en un escenario. Y ahí es donde entra mi parte subjetiva de decir, muy bien, igual no puedo hacer esta coreografía, pero ¿y esta otra? O sea, quiero decir, solo hay opción de hacer esta coreografía, no hay 1000 opciones más para aprovechar esos cuerpos que tienen una cierta experiencia, que han ido adquiriendo también, porque con el paso de los años vas aprendiendo cosas y vas filtrando cosas, entonces filtras emociones, filtras movimientos y filtras manera de sentir distintas, y tu cuerpo también las expresa. Por lo tanto, es como decir que la belleza de una persona es a los 22 años y que a partir de ahí van para abajo las mujeres, pero de los hombres evidentemente es mucho más larga, porque la sociedad que nos marca es como decir, es los ideales que tú pones de belleza. En la danza pasa, y en todas las cosas, en los deportes pasa un poco lo mismo, que ponemos un ideal de lo que es el bueno, la buena bailarina, y igual que ponemos que es el ideal de belleza, sin ponernos a cuestionarnos por qué ese ideal y no valorar en cada momento y en cada etapa, en cada tiempo, cuál es la mayor capacidad de esa persona. ¿No? A lo mejor con 25 años puedes dar unos saltos enormes que desde aquí hasta aquí puedes saltar y hacer una FP que cruzas el escenario, pero a lo mejor tienes 60 y simplemente moviendo un brazo expresas más que con ese brazote. Entonces, por tu experiencia, por tu manera de sentirlo, y al final lo que buscamos es transmitir al público. Lo otro es virtuosismo, que para mí es una diferencia muy grande. Una cosa es el virtuosismo, el querer enseñar las capacidades. Por ejemplo, el circo tiene mucho de virtuoso, ¿vale? Si no vemos ese peligro, ese llegar al extremo del cuerpo, ese llegar al extremo del peligro, es como que no tal. Y en cambio, hay también muchas veces que se agradece cuando en el circo de repente hay una belleza extrema que dices, me da miedo simplemente por el riesgo, pero no por el riesgo de que si se cae se mata, ¿sabes? Sino porque de repente la belleza de ese movimiento te transporta, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la cultura de cada persona que lo está viendo. Perdón. Entonces,
gemelín. En la danza, justamente hace poco se ha hecho viral un vídeo en Facebook, casi todo el mundo habrá visto, de una señora mayor que ponía que había sido primera bailarina en Nueva York y todo esto, ¿no? Y de repente salía y esta mujer tenía Alzheimer. Cuando se grabó el vídeo le ponen una música, con esto de la musicoterapia y de repente la ves con unos movimientos que la estás transportando. En el vídeo van más allá, ¿no? En el vídeo te sacan esos movimientos de cuando ella era primera bailarina. A mí no me hacía falta haber visto esos movimientos para saber lo que estaba haciendo. O sea, era maravilloso verla cómo movía sus brazos o cómo lo sentía, era ya maravilloso por sí solo. A esa edad que igual era 80 y algo, 80 por ahí, ¿no? No, creo que tenía 90 y pico, por cierto, que no lo ponía en el vídeo. Esa bailarina es valenciana. Que muchas veces, o sea, no conocemos, yo misma, no es una crítica a nadie, o sea, yo misma no sabía quién era esta mujer y me he sorprendido que se llama Marta Cinta, se ha muerto en una residencia en Alcoy y hace nada con todo el tema del COVID y fue primera bailarina en el ballet de Nueva York en el 1967, que ha fallecido y pues evidentemente como en nuestra sociedad es danza, es mujer, es muchas cosas, seguramente no se le ha hecho un homenaje ni se ha hecho nada, ¿no? Pero es increíble ver esos movimientos pequeños, preciosos y poder transportar. Esa mujer es capaz de transportarte a otra vida, a otro momento de su vida, simplemente con un gesto. Y ella recordando aquello, ¿no? Es que ahí es otra cosa muy chula de la danza y del cuerpo, y es que el tiempo en el cuerpo no sucede igual que en nuestra cabeza. El cuerpo tiene memoria propia y el tiempo puede pasar para ti y por eso está la musicoterapia y está la danzaterapia, que tú oyes una música, no recuerdas esos movimientos mentalmente, pero tu cuerpo sí. Y eres capaz, porque esta mujer tenía Alzheimer, estaba muy mayor y tenía muchos años de Alzheimer. Entonces de repente es capaz de moverse, su cuerpo sí reconoce esa música, reconoce sus movimientos sin que ella lo tenga que pensar. Y eso es cómo ha pasado el tiempo aquí, pero aquí no. Y entonces es una disociación maravillosa y que pienso que tanto en el teatro como en la danza, se tiene que empezar a valorar estas cosas. En teatro parece que tenemos más aceptado lo de que hay diferentes perfiles. Esto te iba a preguntar yo, ¿cómo es el tiempo del actor o la actriz? ¿Es distinto al del bailarín? A ver, es cierto que parece que los actores y las actrices tenemos un tiempo teóricamente mucho más largo que los bailarines y las bailarinas, porque físicamente no nos lo impide, pero también es que esto es una cosa que se está poniendo mucho sobre la mesa, que los perfiles que se piden muchas veces siempre son los mismos. Exacto. Y ahora se está... Que nosotras nos preguntamos, ¿no? Ostras, si es que siempre va a hacer falta todo tipo de perfiles, todo tipo de edades, siempre va a hacer falta pues, la persona joven, la persona madura, la persona anciana. Sin embargo, bueno, por cómo es la sociedad, en esta charla que tuvimos previa, Aida y yo, pues sacamos a la luz esta realidad, ¿no? Que muchas veces se demanda el perfil. Se demandan unos perfiles casi siempre muy concretos, mujer de 25 a 35 años, parece que cuando tienes 35... ¿Qué pasa ahí? ¿Sabes? O eres una cara muy reconocida o es muy difícil que te puedan llamar, o te has hecho un nombre y tal. ¿Qué pasa con las mujeres que empiezan a hacer teatro más tarde y no son caras reconocidas a los 35? Ya no tienen por qué tener una oportunidad. O a mí me han llegado a decir, mira que yo tengo 30 años, ¿no? Pero me han llegado a decir gente que no es del mundo del teatro, tú ya vas a ser actriz de teatro siempre, ¿no? Porque como cine no has hecho, ahora ya es un poco tarde para empezar. Y dices, gracias por el apoyo. No, y dices, que ya no hay papeles para mí, ya no existen, como tengo 30 años, ya no, y estas cosas de que a veces, sí, teóricamente existen, pero hay una cosa también de autoengaño, de decir que, por ejemplo, los dramaturgos y las dramaturgas están luchando mucho en eso ahora para dar papeles o intentar dar papeles a un rango de perfiles muchísimo más grande. Yo me acuerdo que leí un artículo de Leticia Dolera en el que ella explicaba que tenía como varios proyectos de películas y había ido a varios productores y muchas productoras le contestaban que es que ¿sabes qué pasa? Que esto es una película de mujeres y de esas ya tenemos una.
en marcha. Y dices, tenéis una en marcha. ¿Qué pasa? Que como la protagonista es mujer, solo es para el público, es para mujeres. O sea, que ese tipo de cosas aún queda mucho por hacer, ¿no? O sea, es decir, una película protagonizada por hombres es para hombres y para mujeres. Una película protagonizada por mujeres parece que su público es solo para mujeres. Y es más, si es una película de una mujer que tiene más de 50 años, el público se reduce y dices, cuando hay estudios que dicen que el mayor consumidor de cine en España es la mujer mayor de 50 años. Y entonces dices, te estás dejando ahí un rango de la persona que más va al cine que no se siente representada cuando va al cine. Entonces, que hay una parte entre que lo psicológico y lo físico, en esta sociedad a veces lo biológico y lo psicológico no encajan, como lo del embarazo que ha dicho el arte. Tú de repente estás embarazada y parece que el tiempo avanza como muy rápido y tú estás ahí, pero en cambio dices, 30 años, soy una mujer joven para tener un hijo. Biológicamente no, quiero decir. Biológicamente la mejor edad es a los 15. Que esto, aunque ahora nos parezca una locura, es cuando más óvulos tienes, más fértiles, menos problemas, pero eso en contra de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Que es que lo biológico y lo psicológico cada vez está más en contra, ¿no? Y para algunas cosas muy bien, porque evidentemente pues, podemos decidir cuando queremos ser madre, pero por otro lado también parece que nos ponen unas limitaciones en el escenario de has pasado de los 30 y ya no puedes hacer tus papeles, ya no puedes bailar. Queremos pensar, decíamos el otro día en la reunión que tuvimos, que poco a poco parece que va cambiando, ¿no? Que más dramaturgos y dramaturgas están dando pues, más papeles pues, sí, claro, que es una cosa que da un poco de miedo, es decir, tenemos tiempo los actores, las actrices sobre todo, se nos acaba, ya no te has hecho reconocida, ya no, igual ya te lo tienes que dejar, no sé, es una cosa que claro, como también me toca y también me lo pregunto, ¿no? Que bueno, que estamos ahí luchando y que creemos, ¿no? Que la cosa poco a poco va cambiando, pero que te falta hacerse todas las edades, ¿no? Perfil. No solo ser la que pasa de por el mundo, ¿no? Una mujer de 50 años o de 40, que ahí vamos a llegar, espero todas, pues también tiene derecho a tener su película protagonista o su obra de protagonista, o de secundaria, pero bueno, que parece que se acaban los tiempos, ¿no? A no ser que Steve McCarthy no llegue a mejor. A no ser que justo te iba yo a preguntar. Raúl, bien, lo has sabido colar. En la Tierra ha habido multitud de extinciones, justo debido a excepciones, meteoritos, etc. ¿Se puede calcular el tiempo que nos queda? ¿Hay algún tipo de ciclo que se pueda repetir, calcular y decir, hoy tengo que dar una mala noticia? En 100 años. Vamos a morir todos, da igual, ¿te den papeles o no? No, realmente no. El problema es que nuestra extinción depende de muchísimos factores. De hecho, uno de los que comentabas tú ha sido el cambio climático. Es algo que está súper al día, el planeta se está calentando, los humanos somos lo peor, estamos contaminando muchísimo, favoreciendo el calentamiento global y quizás eso no sea tan cierto. Nos va a poner una fita, verás. Os he traído una foto, una gráfica, que sería mejor que la anterior, donde podéis ver, en la flechita roja tenéis ahí, la temperatura media global de la Tierra actualmente, que son de 13 grados centígrados. Y si os fijáis en la curva, a lo largo de la historia de la Tierra, la temperatura ha sido a veces más baja y a veces bastante más elevada. Entonces, ¿podemos calcular cuándo lo vamos a extinguir? No, porque de hecho el cambio climático depende de muchísimos factores. De la inclinación del eje de la Tierra, de si de repente hay una superexplosión de volcanes, de que la fauna, bueno, de la flora se coma todo el CO2. Entonces es imposible calcular. La naturaleza tiene demasiadas variables como para poder deducir cuál va a ser el camino del océano. Pero sí que es cierto esto de que existen ciclos. Sí. Calentamiento. Exacto, y lo estamos viendo ahí.
Siempre hay un ciclo de enfriamiento y luego hay otro de calentamiento. Y eso es una Claro. cosa natural Exacto. que ocurre en la Tierra. Exacto. ¿Cuál es el problema? No se puede parar. ¿Cómo calculo yo cuánto va a durar el enfriamiento? ¿Cuánto va a durar el calentamiento? Es imposible. Pero podría pasar mañana. Sí. Sí, por ejemplo, Qué miedo. un caso muy interesante es el de una super caldera volcánica que hay en Nápoles. En Nápoles, en el campo Fletes, hay una super caldera gigante que de momento está tranquila, no está activa, pero si esa magmática decidiera explotar, pues a lo mejor tendríamos un enfriamiento brutal. Más del que tenemos, porque ahora estamos saliendo del enfriamiento y el planeta se está calentando. No porque lo hagamos nosotros, porque el ciclo que sigue es ese. Sí que es cierto que los humanos, como plaga que somos, estamos favoreciendo ese calentamiento, favoreciendo un poco, lo cual no quiere decir... Acelerando. Exacto. Lo cual no quiere decir que sea bueno, o sea, tenemos que intentar no causar daño a nada, ni tirar todos los residuos al mar, ni generar CO2 en la atmósfera, ni nada de eso. Pero no somos el centro de nada y no controlamos absolutamente nada. Entonces, ¿el cambio climático existe o no existe? Sí, pero es natural, ¿qué tiene que ver? El problema es que si ahora mismo todo se visualiza muchísimo, entonces si nosotros vemos que los polares se están muriendo porque los pacientes polares se les hacen, a todos nos da mucha pena, pero ¿y qué más da que se extinga nosotros? Realmente, ¿qué más da? Pues nos han extinto también los mamuts y los dinosaurios y otras muchísimas especies no podemos Y nos extinguiremos nosotros. y nosotros seguramente. Seguramente. ¿Qué más da? El problema está en que si los humanos somos los causantes de la extinción de un animal, ahí está el problema. Ese es el inconveniente, en que tenemos que ser más respetuosos con nuestro entorno. Porque si no, ese es el comportamiento de las plagas. Claro. Porque la diferencia entre plaga la diferencia entre plaga y el resto de los animales no es que la plaga no se adapta al medio en el que vive, sino que necesita destruirlo, transformarlo a su beneficio para poder sobrevivir, mientras que el resto de animales se adaptan a su entorno, no lo destruyen. Y además es que somos demasiados. Cada vez entramos más, cada vez nacen más personas y cada vez alargamos más a los que están. Que, por otra parte, pues, nadie quiere que se le ponga a su padre o su madre, pero en el fondo, hace 6.000, 7.000, 10.000 años, una persona de 40 años era un abuelo. Ahora no, ahora una persona de 40 años está en la flor de la vida, le quedan muchísimos años por delante. Entonces al final eso hace que seamos muchísimos, nos pongamos todo el ecosistema de todo, porque eso sí, mirar a Almería tiene unos campos de invernaderos brutales, que se ven desde el espacio se ven las manchas blancas de los invernaderos, todo cubierto de plástico. Los parques naturales los restringimos sin darnos cuenta, porque ponemos carreteras, ciudades, entonces al final no estamos siendo respetuosos con los que están también en este planeta, que no solo estamos nosotros. O sea, podemos decir que intentando cambiar nuestro tiempo estamos cambiando el tiempo de todo lo demás. O sea, intentando alargar nuestro tiempo en la Sí. Tierra, estamos cambiando el tiempo. Estamos acortando el tiempo de otros animales. O sea, a lo mejor nos tendríamos que extinguir nosotros, pero ellos no. Somos los cucarachas. Pusiste un ejemplo el otro día. ¿Cómo fue? ¿El de las ovejas? ¿Eran cabras? ¿Qué dijiste? Sí, había un caso de un parque natural de aquí de España que tenía muchísimas cabras montañosas. Y lo que ocurría es que el director del parque decía: o matamos cabras o no va a haber alimento para todos. Porque antes, al no haber fronteras, pues bueno, si una cabra no encuentra comida, pues se va a otro sitio. Y las fronteras las hemos creado nosotros. Claro, con nosotros hemos carreteras, creado con... carreteras, hemos creado estructuras que los animales al final tienden a huir de ellas y quedarse donde están. Entonces, si yo esas cabras las delimito allí, ellas se van reproduciendo y no hay más alimento, porque se lo están comiendo, llega un punto que la escasez de alimento se junta con las enfermedades y al final se muere todo. Y por ejemplo, ese encerramiento, haciendo, tú que te dedicas también
al tema de las carreteras y todo el rollo. Por ejemplo, hay carreteras en muchos países donde se crean estos puentes para que los animales puedan seguir trasladándose a otros sitios y que no acabe sucediendo eso. Esto aquí en España se hace. No. ¿Y tú qué opinas de esto? Primero, que no se hace, y segundo, que está bien, porque ya si lo hacemos, pues vamos a intentar que los animales puedan pasar, pero realmente contaminamos igual, porque al final tú plantas una carretera donde no la había y la contaminación acústica está, la contaminación del aire está, entonces los animales no están en eso, ellos llegan ahí, viven en el bosque y de repente se encuentran una carretera y coches, ¡fum, fum, fum, fum! Y que tengan que pasar por encima y ellos sepan que su casa está por ahí. También viven pájaros, que no es que tengan que pasar por la carretera, pero es que o viven ahí o se tienen que ir a otro sitio porque es que hay muchísimo ruido. Entonces, sí que es verdad que hay que intentar afectar lo menos posible, que es lo que no se hace, porque no se están construyendo estos puentes, pero de alguna manera u otra siempre afecta. Entonces, ¿qué crees que se podría mejorar? Sí. Supongo que Sí, pero claro, si yo llego a una empresa y le digo, mira, cada 15 kilómetros vas a tener que hacer un puente para que no se le vaya a entrar. ¿Cómo? Es que no me presento ni a la hora. Porque no les da cuenta de ese ámbito. Porque cuesta muchísimo dinero hacer un puente. Entonces, ya a veces te ponen problemas para hacer un puente justificado que se tiene que hacer. Pues imagínate para que pasen los animales. Directamente, para ellos es irrisorio plantear ese proyecto. Eso se tendría que cambiar políticamente para que ellos... Claro, otra cosa es que la norma diga, no, cada tanto kilómetro, en tantas carreteras o en la carretera de tipo tal, tiene que haber esto, sí o sí. Pues entonces, como te diriges de lleno a la norma, si no estás haciendo una ley, pues el argumento de la ley no dice nada. Es una forma, yo creo que tiene ser humano de pensar solo en presente y nunca en el futuro, ¿no? O sea, en el sentido, en el tiempo que le queda al resto de especies, al resto de humanos, ¿no? Pues si tú estás contaminando menos y de aquí a 200 años va a haber un beneficio, ¿no? Es como que realmente nosotros vivimos para hoy, de alguna forma. A nosotros nos interesa el ahora. A mí no me afecta. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da contaminar el océano si voy a morir dentro de, espero, de 50 años por lo menos? O 70 o lo que sea, pero yo no lo voy a ver. Nosotros, todos los que estamos aquí, no lo vamos a ver. Lo verán generaciones futuras. Somos egoístas del tiempo. Sí. Yo creo. Aina, ¿cuál es la diferencia de percepción del tiempo desde el punto de vista tuyo como actriz, como bailarina y como directora? Vale, porque Aina también es. Bueno, he dirigido una obra. No sé si eso me convierte en Háblanos directora. de tu experiencia. A ver, yo la diferenciaría más como directora y como intérprete que... Si actriz bailarina y sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, porque como intérprete. Claro, por ejemplo, mi experiencia en la obra que dirigí fue como muy inspiradora en el sentido de que pude ponerme al otro lado, ¿no? Y ver que los tiempos justamente pasan muy distintos para el director que para los intérpretes. Quiero decir, el director o la directora está como previo a empezar los ensayos ya mucho tiempo pensando en qué quiero expresar, cómo lo quiero transmitir, y entonces tiene un trabajo como muy mental, ¿vale? Hasta que se empiezan los ensayos, incluso cuando empiezan los ensayos tú estás sentado normalmente y estás viendo, para poder coger las cosas que te interesan de los intérpretes, ¿no? Y luego te vas a tu casa y tu cabeza es como que nunca descansa, tu cabeza es el motor de todo esto. Entonces, a lo mejor al principio hay una imagen como borrosa, ¿vale? Que se acaba de completar poco a poco y tienes como la esencia. O sea, por ejemplo, una escena, ¿no? Esta escena es melancólica, ¿no? Y con todo lo que lleva melancólica, sabes que la música será así, tienes inspiración de algunos sitios, te imaginas ciertas luces, te puedes imaginar ciertas palabras o ciertas cosas, ¿no? Hasta que vas creando como la esencia de esa escena. Pero es verdad que es muy difícil poder transmitir eso a los intérpretes con todo lo que conlleva, con la música, el vestuario, la unión de todos los elementos que aparecen, porque a lo mejor si te tienes que poner a explicarlo tardas más y pierdes el ensayo que haciendo lo que, como además vivimos en unos tiempos muy precipitados, que nos exigen tiempos para crear, que nos
No te puedes pasar un día entero a lo mejor, pues yo de esta escena, el vestuario que vas a llegar mezclado con la música y ya te pasas todo el día ahí, y a lo mejor no estás sacando de los intérpretes, que a lo mejor es bueno incluso que no sepan nada de lo otro, porque también es muy bonito dejar la creatividad a cada parte del equipo. O sea, si tú al músico le dices, quiero esto, exactamente esto, a lo mejor estás saltando de una parte creativa suya que te puede aportar muchísimo más y puede sumar mucho. Entonces tú puedes tener honores de ciertas cosas, entonces se va como construyendo a cámara lenta, pero los intérpretes vivimos muy en la aquí y el ahora, queremos respuestas y queremos que nos digan qué estoy pensando y qué estoy haciendo y que estoy en todos los momentos. Bueno, yo por lo menos, diría que cada intérprete es un mundo, ¿no? Pero muchas veces es como que cuanta más información tengamos, ya puedo empezar a construir, ¿no? Y a veces dices, chica, déjate llevar un poco, ¿no? Y por lo menos, aún no tengo más información, pues haz lo que te dé la gana. A lo mejor es que no la tiene clara ni el director o la directora aún. Entonces, es muy chulo haber podido estar en otro lado porque me da la sensación que ahora tengo un poco como más de paciencia en pedir, ¿sabes? En poder dejarme llevar y en saber que todo no depende de mí. O sea, que hay un montón de elementos que a lo mejor yo no controlo y que van a completar todo eso. Que los actores somos a veces como muy egocéntricos y pensamos que solo nuestro trabajo es el que va a conseguir el resultado, y el resultado es la suma de todo. A lo mejor tú eres un 15, 30% de lo que está sucediendo en un momento determinado, a lo mejor en otro eres el 100%, pero hay momentos que a lo mejor una luz con una música y tú girándote a cámara lenta, a partes iguales estáis contando una misma escena, ¿no? Entonces dirías que el tiempo de la directora y el tiempo del intérprete es distinto. ¿Cuál va más rápido y cuál va más lento? Depende. Es como que parten de puntos muy diferentes para llegar al mismo. Es lo mismo que decíamos que entre la bailarina y la actriz, ¿no? Que partes de sitios distintos y después hay un momento que confluyen los tiempos y de repente, cuando falta una semana para estrenar, dices, ahora nos entendemos el director y la directora con la actriz, porque de repente todo el mundo tiene como todas las herramientas completas. Tú como intérprete has encontrado todas las palabras del texto que te hacen saltar, todos los movimientos. Ay, pues claro, si tenía más aquí, ¿por qué no lo tenía ahí? Me lo estaba haciendo difícil, ¿no? Me lo estaba poniendo aquí porque sí, y en realidad aquí era más sencillo, ¿no? Pues este tipo de cosas que vas encontrando conforme avanza, pero es cierto que yo, por ejemplo, me pasó con La Bambolla de Julia, que cuando cerré el texto con Ana... La Bambolla, para que no lo sepas, la obra que has dirigido. La obra que he dirigido, cuando cerramos el texto, para mí de repente era como... Me relacioné muchísimo porque era lo de siempre. Ya tengo la parte de una estructura a la que cogerme, ya no es todo volátil, que a veces es estar ahí, tan en el aire, a mí me pone nerviosa, ¿sabes? O sea, aunque me encante, soy muy tierra, necesito tener algo a lo que cogerme. Y entonces, como intérprete es verdad que es mucho más fácil, o sea, porque ya siempre tengo algo que es una cosa que domino, que es cuerpo, tal, no sé qué, y cuando ya tengo eso, es como que tengo cierta seguridad, que también es verdad por la experiencia, porque has hecho muchas más cosas como intérprete que como director. No sé si quisiera otra dentro de muchos años. Sí, a lo mejor de hace 10 años no te ha soy cambiado tan los aire tiempos, como directora, ¿sabes? y te ha cambiado los tiempos y de repente te parece como mucho más rápido. Claro, yo sentía que caía, o sea, como un picado hasta que tuve el texto y de repente dije, ya estoy en tierra. Y entonces a partir de aquí ya tenía ciertas cosas, ¿no? Pero los tiempos eran muy distintos. Y de hecho, es lo que te digo, que hay cosas que hasta que no te las... Si tú no quieres ser para mí, un director que impone, tienes que tener también cierta paciencia con todo el equipo para que te vayan presentando cosas. De hecho, a mí me daba mucho miedo cuando tenías que dar alguna corrección de alguien que se ha pasado mucho tiempo haciendo algo. En eso, Damián es el músico, que es un músico maravilloso y la verdad es que la conexión con él ha sido fantástica en todo momento, ¿no? Pero me acuerdo que cuando me presentó la última música del espectáculo, de repente vi algo en la música que yo decía, es preciosa,
Pero no es esto. Pero no es para el final. Esto yo lo pondría pues eso, para entrada de público, para no sé qué, para un teaser, para lo que sea, porque la música es maravillosa, pero no es exactamente lo que quieres expresar. Y para mí era un sufrimiento haber conocido. Claro, porque le ha dedicado a lo mejor una semana entera a esa música, o sea, es mucho tiempo. Y de repente que haya alguien que diga, es que no es esto. Es que no es esto. Y de repente, y él es maravilloso y dijo, pues si tú no lo ves, es que no es. Y yo era como, yo no salí porque era una de mi vida. Aina, atrévete, dinos como directora y como actriz, ¿cómo ves los tiempos? ¿Qué es? Porque yo sé que cuando tú y yo hablamos, te atreviste y lo dijiste. Dijiste, ser directora se vive así y ser intérprete se vive así. Tiempos. Sí, en Aunque de aquí a 10 años veas esta charla y te arrepientas. Venga, va. Claro, El intérprete es como más aquí y ahora, ¿vale? Era por ahí y ahora me acuerdo lo que dije. si no lo sabes tú ahí. No lo sé, no sé muchas cosas. Sí, yo creo que la diferencia está entre que ser actriz o intérprete es el aquí y el ahora más inmediato. Y en cambio en la dirección está más en un proceso como mucho más largo, mental, y que hasta que no has acabado, o sea, hay una sensación de hasta que no ha entrado el público y se ha estrenado la obra y de repente, yo no descansé creo hasta la cuarta función, o sea, de haber estrenado, porque era como el público, que es una cosa que tú no has dirigido, tienes que ver cómo reacciona, cómo tal, cómo de repente dices, pues esto pues igual lo cambio un poco porque tal, esto funciona mejor, esto funciona peor. Y entonces es como que, no sé, tarda mucho más, es más largo, ¿no? Es muy largo. Es temporal del director o directora, tú lo ves como más largo. Lo veo más largo aunque es más corto. Quiero decir, porque una vez has estrenado, tú ya no pintas ni pinchas ni nada. O sea, el actor y la actriz se van a ir de viaje y tú no vas, van a hacer lo que les dé la gana. O sea, porque ellos viven en presente. Claro, ellos viven en presente, entonces de repente un día estamos así, una escena le da más ritmo, otra le da menos, y tú decías, pues sí, ahora ves, ya no estás aquí, cariño. Déjanos volar, ¿no? Y es maravilloso porque entonces ellos se hacen con la obra, porque están viviendo de aquí y de ahora y saben más que tú en ese momento, y ya saben, o sea, ellos viven con el público más que tú. Pero tú, está con un trocito de ti ahí que va flotando y que tú no vas, o sea, ya se ha acabado tu tiempo y tu momento. Y Aina, como intérprete, cuando tienes que hacer un personaje que crece con la obra, por ejemplo, empieza con 15 años y la obra la acaba con 30, ¿cómo interpretas este paso de tiempo? Pues yo he tenido la suerte de hacer un personaje así, que fue el de su pequeña Naima, con la de Poner. Empezaba justo con 15 años y acababa con 35 o así. Y era maravilloso porque, claro, yo tenía mucho miedo a qué lo hago con la voz, qué lo hago con los movimientos. Y Cristina Luxemburg, la directora, y Gemma Miralles, entre las dos, con una conversación que tuvimos fue maravillosa. Y yo les trasladaba esto, que decía, es que no sé cómo, o sea, porque ellas me pedían cosas que querían para cada momento. Y yo decía, pero yo quiero que haya algo estable en todo. O sea, no en esta escena solo, sino siempre que tiene 15 años, siempre que tiene... Y Cristina, porque Gemma me decía, por ejemplo, yo la niña la veo con los pies. Y eso me dio la pista. Eso fue una pista muy guay porque de repente, cuando Gemma Miralles dijo lo de los pies, yo empecé a trabajar poniendo la energía en los pies todo el tiempo. Y de repente, cuando llegó la adolescencia, dije, ya no están los pies. Y de repente metí la energía en las caderas, ¿no? Por esto de la sexualidad, de cómo que está todo más en el centro del cuerpo, la energía, el empuje, ¿no? Está como más en el centro. Y después, en la edad más adulta, trabajaba desde arriba, desde el pecho, desde el trabajo de respiración, el corazón, de intentar oír un poco el corazón en esos momentos, y solo por las energías me cambiaba la voz y me cambiaba el cuerpo. Y eso fue un descubrimiento súper bonito. Donde ponías el centro, pues donde ponía la energía, de repente, todo mi cuerpo se
se adaptaba a eso. Y fue maravilloso porque eso fue un descubrimiento que nos costó, porque yo tenía muchas dudas. Sí, menudo reto, ¿no? Es que Sí, porque era como, no quiero poner voz de niña, ni quiero poner voz de adolescente, ni quiero poner voz de adulta, porque además esto es como un tópico, bueno, para mí, de si hay niñas que hablan, ¿qué pasa? Tienen 6 años. Y dices, no, es que la niña tiene que hablar así, ¿no? Y no sé cuánto. Y dices, ¿por qué? Porque hay niñas que las escuchas y no son así. O sea, todas las niñas son con voz de Pardanet y todos los adultos tienen voz de no sé qué. O sea, yo sigo teniendo voz de pito y tengo 30 años. O sea, esto es así. Entonces, esto para mí fue como un descubrimiento muy chulo, el trabajar con energías corporales, o sea, como estás en un punto concreto y salía todo. Y eso fue muy guay, es un truco que me quedo para siempre para trabajarlo. O sea, que a lo mejor no solo sirve para las edades, a lo mejor sirve para ciertos personajes que tengan tipo de energía distinta, o porque hay señoras, lo que tú dices, hay a lo mejor una señora de 80 años que es muy pimpireta y aún tiene la energía juvenil, ¿no? Lo que dicen que la edad está en la mente de cada uno y en su manera de vivir, no solo en los años. Raúl, esta pregunta, claro que cuando te la hice estaba mal formulada, pero te la voy a volver a formular así. Se dice que estamos acabando con la Tierra, claro, y ya venimos de la pregunta anterior. ¿Seremos capaces de terraformar otro planeta antes de acabar con este? Te digo, ¿estamos ganando con la Tierra? Esa es la gran pregunta. O con nosotros mismos. Yo creo que es más eso que acabar con la Tierra. Realmente, lo que le hagamos a la Tierra le da igual. Porque al final, que ella tarde 2 millones de años o 3 millones de años en recuperarse de nosotros, que son 3 millones de años comparados con 4.600. Para ella no. ¿Terraformar otro planeta? Lo veo imposible. Primero porque terraformar implicaría tener una atmósfera, si es que no la tiene ese otro planeta. En el caso de que la tenga, que sea adecuada y respirable para nosotros. Y luego que tenga unas temperaturas que sean un poco habitables. Pero el señor Marou sí que se sueña con esto, ¿no? Sí, lo que que... se sueña con terraformar Marte. Sí. Lo que pasa es que yo creo que no se tiene que soñar con terraformar otro planeta, sino con cuidar muy bien el que tenemos. Porque tenemos que pensar qué probabilidades hay que exista un planeta que tenga agua, que esté a la distancia del Sol apropiada, que tenga un clima apropiado. Y que podamos llegar. Que podamos llegar. Es que esto es un tesoro. Y de alguna forma, ¿no? Soñamos con llegar a otros planetas, hacerlos habitables, sin soñar con hacer habitable un planeta perfecto, ¿no? Exacto. Que ya lo es. Tenemos la idea de siempre ir a más, ¿no? Quiero ir a otros sitios, ya no me conformo con la Tierra, quiero ir a más. Hemos llegado a la Luna, hemos enviado sondas a Marte, ¿qué será lo próximo? Pues yo creo que tenemos que pensar un poco, cuidar más este planeta, que de hecho no se hace porque económicamente no me interesa, no es por otra cosa. Yo fui a una fábrica en Asturias que se dedicaba a captar CO2 y captaban un 95% del CO2 que se emitía. Y yo le pregunté al gobierno si existe la manera de captar CO2, ¿Por qué no se hace? ¿por qué no se hace? Porque si realmente tú puedes generar una energía que al final necesitas alimentar una población de electricidad y está generando CO2, pues oye, pues si generamos CO2 lo atrapamos, generamos energía y encima la contaminamos. ¿Y qué te contestaron? Dice 2 problemas. Primero, tienes que implementar en la central el sistema de captado. Y segundo, ¿dónde lo metes? Vale, ya tengo el CO2. Ahora qué hago con él. ¿Quito un montón de hectáreas de terreno para hacer depósitos y meter el CO2? Porque al final, si quito terreno de animales para poner CO2, también estoy contaminando. Entonces, la idea era, que es una idea muy buena, que en ciertos sitios se ha llevado a cabo, no con el caso del CO2, sino con el gas, es utilizar aquellos yacimientos de petróleo que ya se han extraído, que están vacíos, reinyectar CO2 dentro y dejarlo atrapado en la tierra.
puede llevar luego otras El problema consecuencias. es que es lo que se intentaba hacer en Castor. No sé si os suena el caso Castor, de las costas de aquí del Mediterráneo, que lo que intentaban hacer, con muy buen criterio, era decir, oye, necesitamos almacenar gas, por si acaso, por si pasa lo que sea económicamente y no podemos comprarle gas a los países vecinos. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a inyectar, muchas veces puedes generar pequeños terremotos, etc. Entonces las localidades vecinas se quejaron porque se empezaron a alquilar las casas, pero se demostró que no era porque estaban inyectando, sino que se movió una falla, que son los que generan los terremotos, que estaba haciendo. Que vaya que se olvidó también, pero bueno. Pero da igual, la alarma social al final hizo que se paralizara todo eso y que un almacén que era natural y que no afectaba ni contaminaba, no lo tenemos, porque no se puede inyectar. Porque en el momento en que se empieza a inyectar, la gente se queda. Eso. Entonces, ¿podemos parar el proceso natural que nos va a llevar a la extinción? No, porque realmente, ¿qué nos va a llevar a la extinción? Vamos a decir todos, vamos a sacrificarnos y vamos a morir el 70% de la población para que el 30% restante viva. Al final, todo se controla con el COVID, con no sé qué, no sé cuánto. Hay muchísimos conejos en un sitio. Lleva la sarna o lleva lo que sea, se acaban los conejos, se quedan X y vuelven a correr. Al final todo tiene un control. El problema es que nosotros no tenemos control y si encima hay algo que nos hace controlarnos, intentamos luchar contra él, como es lógico, para pararlo. Los animales no pueden hacer una vacuna para no sé qué, no pueden. Digamos que el ser humano es egoísta en ese sentido. Sí, siempre miramos por nuestro beneficio. Es lo que nos interesa. Y si tengo que deforestar 30.000 hectáreas de pino para tener hojas para escribir, pues lo tengo. Al final lo que le interesa al empresario es dinero. Y lo que hablábamos, es pensar en presente y... Exacto. ¿Cuánto va a tardar, por ejemplo, un bosque que yo tome en recuperarse? En hacerse un árbol de estos que tienen algunos 30 metros. Años y años y años y años. Pero no interesa, que ya para que le toque ya. Bueno, El que de venga aquí a detrás, 70 años yo estoy ya jubilado. El que la venga persona detrás. se va. Pues muchas gracias, chicos. Hasta aquí la parte, digamos, que nos hemos preparado nosotros. Pues siempre nos gusta dejar un tiempo a la gente del público a que pues hacer alguna pregunta, algo que se os haya quedado en el tintero, algo que os interese y que no lo hayamos comentado. Es el momento. Tengan vergüenza. Yo no os veo, o sea, que decir yo. Yo tenía una pregunta, pero no sé si es muy tonta porque no lo sé, no la sé ni formular. O sea, ¿cuánto tiempo tardan en formarse las rocas? Pero tiene que ver con el tamaño de las rocas. O sea, no sé, o sea, te estoy preguntando, pero me dirás, ¿qué rocas? Pues no sé, una roca. O sea, yo veo una roca en la playa y digo, ostras, Esto es como... Depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, al caso que comentaba anteriormente, una playa. ¿Cómo llega esa arena al final a cementarse? Pues al final depende de la cantidad de aporte terrígeno que me venga de la tierra para que ese material se acabe quedando debajo, se acabe compactando. Claro, si no me llega aporte de la tierra, no se va a compactar. No va a tener mucho material encima para compactarse. Eso hablando de las rocas sedimentarias. Si ya nos vamos a las rocas ígneas que se forman por el enfriamiento del magma, hay magmas que se tiran 2 millones, 3 millones de años enfriándose. Hay rocas sedimentarias que se pueden formar en 10 millones de años y hay otras que se pueden formar en 3. Depende. 3 millones de años. Sí. Poquito. Qué malo, pero bueno. Claro, que hablamos de claro, una roca no se puede formar en 1 millón, o sea, es a partir de 3 millones de años. Mínimo sí. Vale. Sí, era la definición que nos para De hecho, toda la historia de la humanidad, ¿no? Que está contenida en lo que nosotros llamamos cuaternario,
que es como lo que nos sobra a los geólogos, es lo que nos tapa lo que hay debajo. Todos los arqueólogos lo que se interesan es eso, ¿no? Los materiales recientes, lo que está todo, la historia de la humanidad, y los geólogos ya vamos al campo, pues joder, macho, hay un montón de cuaternario y me tapa lo que hay debajo y lo que más, no voy a tener que ir a otro sitio. El cuaternario ese, de verdad. Entonces, Con dos huesos ahí. ¿Más preguntas? Yo estaba pensando en el CO2, que tantas investigaciones en energías renovables no están buscando la manera de convertir el CO2 más práctico de la energía. que yo sepa, no. Yo sepa, no. Y el problema de todas las energías renovables es que no son tan eficaces como las energías no renovables. Entonces, para abastecer todo lo que hay, para abastecer esa gran rueda que está en movimiento, las energías renovables no son suficientes. Y al final, utilices la que utilices, también contamina. Porque si utilizo una energía eólica, con unos pedazos de molinos allí que hacen... Claro, estoy contaminando. Si pongo una presa y utilizo la energía del agua de la presa, también estoy contaminando. Estoy poniendo una pedazo de presa, lo que antes no la había. Entonces, al final siempre... Sí, todo lo que toques. Exacto. Yo no para cada uno. Yo por ahí no. El tema del tiempo, hemos hablado de que, pues, que parece que las bailarinas, las actrices, todo el mundo tiene como unos tiempos, ¿no? Pues, porque hemos visto una actriz a partir de los, no sé, 35 años, tiene que hacer los papeles o ya no le dan papeles, ¿no? Una bailarina todavía se recorta mucho, o una gimnasta se recorta muchísimo, ¿no? Entonces, vale, hemos hablado del problema, ¿no? Pero, no sé, intentar atreverte a dar una solución. Desde el punto de vista de los directores, desde el punto de vista de los éticos, de los sectores, para cambiar esta cultura, ¿no? Del tiempo. Yo pienso que está mucho en una frase que a mí me gusta mucho decir, que es que la cultura tiene una obligación social en cuanto a dar esa imagen que luego la sociedad acepta y normaliza, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, fumar, que es un tema que los fumadores me odian porque soy muy antitabaco, pero fumar, yo siempre digo que hay mucha más gente de un poco más mayor que mi generación que es que estaba tan de moda fumar, quiero decir, en las películas la escena sensual era con un cigarro en la boca, ¿no? O en no sé qué. Y en otra película el que sale desnudo es la mujer y entonces mostró su cuerpo y tal. Entonces, que todo eso, de alguna manera, evidentemente la cultura es mucho más amplia que el cine o el teatro. O sea, la cultura tiene muchísimo y tiene que ver también con la imagen de las televisiones, la imagen de las revistas, los modelos, o sea, es toda la sociedad que tiene un impacto social directo sobre lo que recibimos constantemente. Por ejemplo, la publicidad y la televisión son, para mí, las grandes de todo eso, ¿no? Pero como la cultura también. La cultura, cuando tú lees, cuando tú ves una peli, cuando tú vas al teatro, normalizamos aquello que estamos viendo. Entonces, sí que yo creo firmemente en que los dramaturgos, directores, creadores, todos, eso desde el punto que me toca, o sea, si me pongo con otros también les puedo decir, ¿no? Pero tenemos que intentar normalizar ciertas cosas y crear personajes. Por eso decía que una cosa, o los coreógrafos, crear diferentes tipos de papeles, de intérpretes, de todo, para que se puedan barajar diferentes posibilidades. Por ejemplo, en Danza el otro día vi La muerte y la doncella, en el que están haciendo ahora en el Rialto, y la doncella en principio es una, pero en esta versión han hecho como dos doncellas, la doncella que es como un poco más mayor y la doncella que es como más joven, aunque sea el mismo personaje, ¿vale? He visto desde diferentes puntos de vista. Y a mí me pareció maravilloso, porque era como en diferentes fases cómo evoluciona o qué tipo de movimiento distinto tiene. ¿Vale? Aún podrían haber hecho una tercera doncella de 60 años o 70, hubiera sido aún más maravilloso, ¿no? Pero es como el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizamos también tiene mucho que ver.
cómo utilizamos el genérico, ¿no? Lo que se hace ahora en la educación, muchísimo, cómo se utiliza el lenguaje genérico, intentar hablar de personas y no hablar de seres humanos, hablar del ser humano y no hablar del hombre, ¿no? Tú vas a muchísimos libros de historia de toda la vida y es el hombre, no sé qué, y el hombre como si las mujeres allí no hubieran estado nunca, ¿sabes? Como ahora que se acaba de descubrir la mujer que han descubierto, ¿no? O sea, una mujer con lanza enterrada de la época de cuando éramos nómadas. No, éramos nómadas ya, o no, tú sí que eso lo sabes. Del paleolítico, exacto, del paleolítico, y de repente dices, ahora tienen que cambiar toda la historia, porque antes lo único que se contaba, pues habían descubierto solo los hombres, pues de repente solo se hablaba de que los hombres iban a cazar y las mujeres se Bueno, sí que éramos más abiertos en el paleolítico que ahora. ¿Te imaginas? Claro, y ahora de repente nos encontramos unos fósiles en los que hay una mujer enterrada con lanza en el paleolítico y dices, pues esto no es lo que pone en mi libro de historia. O sea, entonces, igual que estamos descubriendo cosas y la ciencia sirve también para eso, también tiene que servir para evolucionar. O sea, conocer el pasado para mejorar el presente. Y nosotros también tenemos esa obligación como gente de la cultura. O sea, si podemos en una obra hablar de personas y no de hombres o de mujeres, a lo mejor en un momento dado, depende de quién nos queramos dirigir, pues ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos hacer ese esfuerzo aunque nos suene raro, aunque no sea tan fácil? Porque es lo que nos han enseñado y es que lo oigo más bonito así. Pero es que igual lo oyes bonito así porque te has criado con eso. Porque te has criado con poemas escritos en masculino, te has criado con textos escritos en masculino y a lo mejor ahora cambiarlo a un genérico nos cuesta mucho porque no tenemos las herramientas. Nos cuesta, a mí me cuesta incluso a veces. Yo mira que siempre intento hablar en genérico, en tal, y aún me sale el masculino muchas veces, pero sé que es una obligación que tengo. Y entonces creo que es importante de alguna manera imponernos estas cosas personalmente, evidentemente desde la parte política cada vez también se intenta pues eso, ¿no? Pues fomentar obras que tal, que fomenten esta igualdad o tal, o dar más puntos, esto en la parte política, ¿no? Pero creo que también tenemos una responsabilidad como creadores en el sentido de simplemente querer evolucionar. O sea, entonces pienso que igual que lo hacemos con el lenguaje y lo hacemos con la integración de hombres y mujeres y al mismo tiempo todos igual, ¿por qué no empezamos también a hablar de edades, a hablar de tiempo, a hablar de decir, es que todas las partes de... O sea, no hemos hablado de todo, como vamos a hablar siempre de lo mismo, ¿será que no hay temas? ¿Será que no hay tiempos para hablar? No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Y la pregunta que tenías para Raúl? Sí, vale. Me gusta mucho la parte de la formación de las piedras, de cómo adaptar las piedras y demás, ¿vale? Pero me sigue quedando la duda, ¿no? De la adaptación. El tema de, por ejemplo, imaginemos, ¿no? El tema de los periodos. Si tenemos una montaña del Triásico, ¿vale? Pues imagino el material serían como margas o yesos, ¿no? Y es una arcilla, ¿sabes? Exacto, arcilla. Pero eso se erosiona, ¿no? Y se queda pues en fosas marinas o en los lugares donde después se produce el plegamiento, ¿no? Y salen a reducir. Imagínate que salen en el Cretácico, ¿no? Entonces encontramos restos del Cretácico que se han formado realmente con minerales de, pues, con las margas, los yesos o las arcillas del Triásico, ¿no? Entonces, esa roca, cuando la analizáis en los laboratorios, realmente esa roca está dando información de cómo te da información que es del Cretácico y no que es del Triásico, por ejemplo, del Jurásico. ¿Cómo podéis saber de qué época está? Si el material realmente es más antiguo, ¿cómo puedes averiguar si no hay fósiles que te digan la época que realmente es del Cretácico, por ejemplo? Afortunadamente, en el caso de Bronteas, siempre hay fósiles. Sí. Salvo en el arcaico y materiales así que son súper antiguos y que no hay materiales sedimentarios del mar ni nada de eso, que son materiales metamórficos y ígneos. Siempre hay foraminíferos, pequeños bichitos que al final la concha sí que se ha formado en ese momento. Sí que es verdad que tú tienes que identificar muy bien cuáles son tus materiales primarios
de los secundarios, porque si no estás perdido, porque si no la adaptación que hagas seguramente no la puedas tomar en serio. Si no localizas eso, directamente mejor no lo hagas. O sea, que siempre puedes ser el depósito biológico realmente para... Sí, o al final lo importante es, imagínate que tienes una capa y dices, hostia, pues aquí es que me la estoy jugando un poco, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es coger material que tengas encima y que tengas debajo, que te sean más fáciles y con esa extrapolación decir, vale, ahora ya no me cojo tanto los dedos si verifico que esto pertenece entre esto y esto. Y el tema del carbono 14, que te da como una fecha. El problema del carbono 14 es que la descomposición para los geólogos es súper temprana. Entonces siempre se ha utilizado pues eso, para adaptar la Sabana Santa, cosas que son de escala humana. Para cosas geológicas no sirve porque no queda. O sea, realmente si tengo una población del 100%, si en 10.000 años me cambia totalmente la población, pasa toda, no el 50%, a mí no me sirve de nada porque solo voy a tener los hijos, no voy a saber cuántos padres tenía. Entonces al final no se puede utilizar. Tenemos que utilizar siempre elementos que sabemos que tardan millones de años en pasar de padres a hijos. A mí me ha surgido una pregunta que puede ser estúpida, pero al decir piedra, la palabra piedra se puede utilizar. No, realmente no. No tenía tanta. No es utilizada mucho en cantería, sobre todo, pero a nivel científico No existe piedra. no, es roca o mineral. Todos los otros. Todos la usan. Hasta los geólogos lo usáis. Ah, entonces. Todo bien. Entonces todo bien. ¿Más preguntas? Yo tengo dos. Vale. ¿Qué pregunta tú? A ver si me la quitas. Eso no lo queremos. Yo iba a hacer una pregunta un poco parecida, ¿no? Pregunta. No, tengo una para cada uno también. Bueno, para ti es una muy tonta y una un poco más difícil quizá. La tonta es, en las zonas que tú dices que hay todo verde como en Oviedo, ¿no se puede meter algo, perforar la tierra y ver Sí, con los se hacen sedimentos? sondeos. ¿Se hace? Se hacen sondeos. El problema es que cada metro de sondeo son unos 3.000 y pico euros que cuesta, dependiendo de los materiales. Pero se es un horror con el tema del dinero. Sí, todo va muy limitado al presupuesto. Entonces, si los materiales son fáciles, porque muchas veces perforar en determinados sitios no es tan fácil, 3.000, 3.500 euros el metro de sondeo, claro, según la profundidad que quieras, es un mineral. Y ya te cobran solo por llevar la máquina. Sí, O sea, y la tampoco máquina- te da un área muy grande, supongo. No, lo que se suele hacer, tú con un sondeo tienes poca información. La gracia es hacer uno allí, Ya. otro allí, con eso que no hay Ya, información ya. de todo. Bueno, eso es una tontería. La pregunta buena para ti es, yo cuando era nano, en los estos del globo terráqueo, Sí. a mí me flipaba el núcleo, ¿no? Era una masa de fuego. Y yo pensaba, en esa época, digo, habrán metido una perforación tan larga para saber lo que hay ahí debajo, ¿no? Y luego, más adelante, pues ya hablando viendo otras informaciones y tal, claro, obviamente todo eso es especulativo, y quería saber en qué punto estaba ahora, o sea, qué se supone o bajo qué teoría o suposición se puede O sea, se puede saber que el litio está fundido y que no está hay- fundido. Eso es así. Se sabe, sí, es así. Se sabe por geofísica. Al final, el problema es que lo que se ha podido profundizar, no sé si son 40 y algo de kilómetros, en un sondeo en Rusia, Sí, como máximo. lo vi eso. Y cuando intentas perforar esa profundidad, el problema es que la temperatura empieza a elevarse demasiado y empieza a fundirse la cabeza del sondeo y llega a un punto que es inviable. Y no estamos ni perforando ni un 60% de la corteza solo. Solo de la corteza, ya ni teniendo en cuenta el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, al final, todos los datos que puedes obtener de ahí son indirectos, son a partir de la geofísica. Se ponen unos geófonos en el suelo y a partir de unos geófonos se hacen una serie de explosiones y con las ondas saben que en función del tipo de material la onda se desvía de una manera, se refracta de una manera o de otra. Y es en base a eso a lo que se construye, porque saben que cuando llega a determinado punto la onda se refracta con un ángulo determinado y lo hacen en varias partes del mundo y siempre cuando llegan a esa profundidad la onda se refracta a los mismos grados. Y eso es porque la composición ahí cambia de una a otra.
Es un poco como pasa con el agua, ¿no? Tú metes en una piscina metes un palo y cuando lo metes, ¿no? Sigue una línea y cuando lo metes hace el palo así. No es que se esté torciendo, sino que la luz se refracta. Pues pasa exactamente igual con la Tierra. Entonces todos los datos que se tienen son indirectos. ¿Cómo se sabe que está fundida? Primero por la velocidad de esas ondas, porque siempre hay cada material tiene una capacidad de transportar las ondas, una velocidad. Entonces se sabe perfectamente que está fundida, y no solo eso, sino que tenemos el ejemplo más claro que son los volcanes, que al final no dejan de ser plumas mancélicas que ascienden desde el núcleo hasta la corteza. Vale, y la pregunta para ella era que, claro, aquí los tres sois jóvenes. Entonces no se puede evitar que el enfoque sobre el tiempo, pues obviamente vaya condicionado porque las tres sois jóvenes. Entonces, quería preguntarte la experiencia con gente mayor en el teatro o en la danza y cómo, o las enseñanzas que has sacado de ellas, o cómo sientes tú o te han transmitido que perciben ellas ese tiempo. Pues es muy guay porque yo no sé por qué, o sea, siempre he trabajado, o sea, también, bueno, sí un poco por qué, sí, porque empecé muy jovencita, o sea, empecé la carrera pues eso a los 18 justos, y entonces casi siempre he tenido gente más mayor que estudiaba conmigo primero y luego que trabajaba conmigo, ¿no? Entonces, desde la carrera incluso se hicieron dos grupos, uno en el que todos tenían, en mi generación pues así, todos tenían 18 años, incluso una persona que tenía 45, y en mi grupo, que eran todos, las clases tal cual los repartieron, y luego pusieron toda la gente que no tenía 18, a partir de 25 hasta 33 que eran tal, en el otro grupo más me pusieron a mí. Y yo siempre digo que es maravilloso porque yo aprendí muchísimo de todos y todas mis compañeras, porque era increíble que como cada uno tenía una distinta, cada uno me transmitía cosas distintas y yo, como soy muy esponja, o eso me gusta pensar, era como que iba cogiendo cosas de cada uno, ¿no? Y eso fue maravilloso. Y después cuando he ido trabajando, por ejemplo en la DFB, que es con la gente más mayor que he trabajado, ¿no? Con Pepa Miralles, con Persellés, Cristina Luxterman también era, la directora también era bastante mayor. Y era muy guay, yo me acuerdo de un ensayo en cómo desde el primer día, o sea, lo de Pepa es que no tiene nombre también. Desde el primer día leyendo el texto, todo pasaba por su piel. O sea, se empapaba de la experiencia, de lo que estaba leyendo, y ella daba todo. Luego ya a dirección le diría otra cosa, o lo que fuese, ¿no? Pero ella directamente todo lo pasaba por todos sus filtros, y era maravilloso. Y decía, joder, qué fría soy, ¿sabes? Era como que yo estaba ahí esperando a que me dieran algún tipo de indicación, ¿no? Y ella ya iba con todo. O sea, con toda su experiencia encima de la mesa. Y era maravilloso porque yo no le decía, yo quiero estar sentadito, me ponía en las lecturas cada vez más pegada a ella cuando la gente se podía pegar. Y era muy guay porque es que la mirabas a los ojos y veías tantas cosas ya vividas, ¿no? Siempre es verdad que luego hay cosas que cuando más mayor te haces, intento no cerrarme a lo que he aprendido, porque también lo interesante es desaprender. ¿No? Y ella decía lo contrario. Es que mira, me encanta juntarme con la gente joven porque así me transmite una energía que yo ya no tengo y que no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y yo pienso que esta mezcla es maravillosa, ¿no? Cuando se junta gente de diferentes edades, es muy guay porque tú, lo que hablábamos de las energías, ¿no? Tú le estás dando pies o tú le estás dando cadera y ella te está dando otra cosa y te está transmitiendo una, qué sé, con la arruga de tal, te está llevando a otro sitio, ¿no? Le miras las manos y dices, ostras, ¿por cuántos sitios han pasado ya? Y es muy chulo en este sentido. A mí me encanta trabajar con gente de diferentes edades y pienso que es maravilloso cuando nos juntan. Pero es que ya, quiero decir, diferentes energías. Yo la primera compañera que tuve nos llevábamos 10 años, Paula, y yo le decía, no sabes la suerte que tengo, o sea, es que siento que tú ya lleves todo este camino hecho, porque es cosas que me estás
ahorrando. A mí no, porque tú ya has pasado por ellas y me las transmites, pues eso de repente es como que luego a lo mejor te piensas que lo has aprendido y no, hasta que no te das la hostia vuelves a caer y pasar por el mismo, por mucho que te digan. Entonces, no sé si te referías a eso, si eso iba por ahí, pues eso, que a mí me encanta trabajar con gente más mayor que yo. Y ahora me ha pasado que por primera vez he trabajado con una persona más joven que yo y ya de repente dices, me estoy haciendo mayor. Por ejemplo, para Moya de Julia, que estaba directora, buscaba a una energía más juvenil porque tenía que hacer de niña y tenía que dar energía de niña y entonces encontrarme con Irene de repente también fue muy chulo porque de repente te das cuenta de muchas cosas que dices, uy, el tiempo pasa. Perdón, esto, y te sientes mayor de decir, hostia, yo ya no estoy al día, ¿no? Con ciertas cosas. Y está guay también porque de repente, por ejemplo, Ana y Irene son muy distintas y es muy guay la energía que se produce en escena porque es muy bonito, ¿no? Ver ese encuentro y no es hacer que hagas de niña, sino es vívelo desde ahí, desde tu niñez entonces esto es muy chulo, ¿no? También verlo al revés, o sea, ver que tú hay cosas que a lo mejor ya te cuestan más y ver que a otra persona de repente dices, uy, pues ya, a ella no le cuesta. Pues muy bien, pues más alto. No, pero a cada uno le pides lo que crees que puede transmitir y donde puede más volar, evidentemente, porque nunca va a lucir un personaje igual. Yo me acuerdo Juanpa que me dijo una cosa muy bonita, Juan Pablo Mendiola, cuando estaba yo con Igna. Me decía, es que claro, si ahora te tuviéramos que sustituir, dice, es una putada porque el personaje está creado para ti. O sea, como es un proceso de creación, de repente es como que se ha creado todo a partir de lo que tú has propuesto, de lo que tal, no buscar una sustituta es cuando realmente es complicado, que no es cuando está un texto y a lo mejor dices, pues esta, lo pueden interpretar, ¿no? Pero cuando tú no partes de nada y partes del intérprete, de repente el personaje coge unas... Y lo interesante, yo pienso, nunca he tenido que hacer una sustitución así, ¿no? Pero lo interesante es pienso ahora desde fuera, que no prometo nada porque no lo viví. Pero lo interesante es que esa persona que entra a sustituir a lo mejor lo pueda hacer suyo, que no se le imponga la energía de la otra persona, porque eso es imposible, esperar eso también es como matarle su creatividad, ¿no? Pero sí que tenga las cosas del personaje, pero ¿te responde? Sí. Gracias. Había perdón que me enrollo mucho. Hay otra pregunta por ahí. Jo volia preguntar-te que abans estàveu parlant del temps dels ballarins, ballarines, i jo crec que és un fet cultural, vull dir, el fet de que siga en un temps concret que és un fet cultural de la nostra societat, i volia preguntar-te si tu havies tingut l'oportunitat de conèixer altres cultures on això no siga així, vull dir, que les dones o els homes ballarins i ballarines puguen arribar a certa edat i puguen seguir ballant com a una cosa totalment normal, no? I no s'acaba el seu temps. Jo no he pogut viure en directe, però sí, gràcies a la globalització, la part positiva de la globalització, tenim més vídeos, YouTube, streamings i coses així, clar, veus de repente referències de companyies millor en el nord o més en altres llocs que són meravelloses, no? Com per exemple, molt famosa a Xina, que la coneixen tot Pinabous, no? Pinabous, la pel·lícula, l'heu vist? No sé si heu vist la pel·li de Pinabous, es pot veure en qualsevol... Hi ha moltes plataformes online on la podeu veure. És una pel·lícula que per a mi és una meravella perquè són intèrprets de totes les edats, absolutament recollits, per a mi és... O sea, yo creo que vaig anar 2 vegades al cine a veure-la perquè me parecía, a part de que està gravada, estava per a 3D i era una meravella, això, vull dir, les essències de cada escena eren una meravella per això, perquè n'hi havia en totes les edats, o sea, inclús la mateixa coreografia, esta coreografia que és tan típica que van fet de Xina tots en fila, de repente no sé si són 30 persones, 20 persones en fila, y cada uno tendrá una edad.
diferent i cada un és una altura diferent, no sé què. Tots són molt flaquets, això també ho tinc que dir perquè casi nadie camina perfecto, ¿vale? Y de repente unos discriminan por edad, otros por tipo de cuerpo y otros por lo que sigue. Entonces tenemos los nostres talles. Entonces de repente aquí son todos súper delgados, súper estilizados, súper tal, ¿no? Pero en el tema de la edad a mí me va sorprendre moltíssim, perquè era com... Era una meravella, amb totes aquestes energies juntes, de repente una escena que és una dona major i li toquen la cara i la van manipulant i se posa la pell de gallina. I per a mi aquesta pel·li és un exemple de com se pot utilitzar tot aquest abanico d'edats per a transmetre en cada moment el que li interessa a ella. O sigui, està també la companyia Peeping Tom, que és una companyia que fa poc va anunciar a les xarxes que s'havia mort la seva ballarina i tenia entre 80 i 90 anys la seva ballarina. O sigui, i crec que és un bon exemple també. Clar. Que sí que hi ha, inclús en Europa, hi ha espectacles on ballen persones diferents, o no sé com dir-les, en cossos que no són perfectes, en edats que no són desperfectes i tot això, sí que hi ha, però és complicat. I a mi sí que m'agradaria que en Espanya, i si és en València ja, poder veure espectacles on se visibilitze les diferents edats, els diferents cossos, la diversitat meravellosa que hi ha dels éssers humans i que no siga només perquè és molt lleig anar a veure dansa i no poder veure a un home de 60 anys ballar, per què no? Per què no? Val, pots dir, és que els homes de 60 anys ja no ballen. Bueno, això no se sap. Igual no fan gran gent, però ballar, ballar. Però ballar, Vull dir que ahí sí que estaría guay poder... Es que en veritat, sé el que te dic, si és que sols en la mort i la dotzena que dius, sols i això que és molt poqueta la diferència d'edat entre una i l'altra, vull dir, el que te dic, una tercera dotzella con 60, con 70, con 80 anys, con lo que se pueda, no? Para lo que... Però vull dir, és que quan succeeix és meravellós. És veritat que per exemple, me va sorprendre molt un estudi que se va fer en el sindicat sobre quantes papers protagonistes tenen les actrius i quants tenen els actors i clar, jo primer vaig una reacció molt espontània i molt de felicitat, practicava que el 52% d'homes eren protagonistes i el 48% de dones i vaig dir, oye, està bastant equilibrado i enseguida una persona que analitza els datos me va dir, Cari, anem a veure quantes d'aquestes dones protagonistes se donen autotreball. Me acuerdo perfectament. Tú sabes ese día, ¿recordes? Sí. Y claro, me vais a tener que tragarles nuevas paraules perquè casi tot mi propia companyia quasi totes les dones protagonistes d'espectacles eren perquè eren de la seva pròpia companyia. Aleshores no era real, no era un protagonisme que estaven dando treball. No és que estiguin donant treball, no és que n'hi haguera... O sigui, aquest 48% que dius i era un èxito, no era un èxit, perquè igual que jo en la meva companyia me dono treball de prota i tu la teua i Carla Xivia la seua i esta senyora la seua i la subterrània és la seua i de repente dius, és que això és un percentatge ja que estem un 100% de mujeres. Entonces, claro, que tot n'hi ha que mirar-ho sempre fins a quin punt, no? Lo guai és que les companyies, o sea, quan t'ofereixen un treball, que no eres tu qui te'l paga, saps? Per a treballar, hi haguera aquest equilibri, perquè aquestes oportunitats no sols per donar. I crec que en les edats passa un poc igual. Que molta gent major treballa, per desgràcia, perquè és la seva pròpia companyia i no perquè hi ha oportunitats reals per a aquests personatges més adults. I penso que és una reflexió que hem de fer tots els creadors, vull dir, que és una cosa que el temps no pot marcar tant en quin espai i quines històries contem, o sigui, que ha de servir anar a favor i no en contra, perquè al final ens estem votant etapes de la història. És com si contàrem solament quan la joventut. Clar, és com si analitzar sols una d'aquestes capes en la història. S'estarien perdent moltíssimes altres pedres i pesats. I aleshores...
No, és que jo li vaig dir l'altre dia, però com sabeu quina pedra és? Perquè la xumpleu, perquè és imatge que tenim. I va dir, això s'ha de servir per no sé què. Algunos hay que chuparlas para saber. ¿Cómo voy a saber que es sal si no la chupo? Exactamente. Hay que descartar-lo, esta no és. Sí, però que existeixen i hi ha moltes. El que passa que a mi m'agradaria que així en Espanya, i per suport el que diu Jessica en València, se reflexara més. Nos queda un treball per fer-hi, però bueno, ahí estamos. Las generaciones fuertes. ¿Alguna pregunta más? Pues ¿queréis decir algo más vosotros? Raúl. Nada, muchas gracias por hacerme feliz. Ai, això sí, per favor. Moltíssimes gràcies per contar amb nosaltres i ha sigut un plaer. Perquè és que a més el temps és una cosa que m'agrada, no se me nota, en veritat. O sea, és un tema que m'encanta vivir. Ai, sí, se m'havia dit una cosa. Es tu momento. Nada, no res, és que hi ha una cosa que estic en l'últim espectacle, com vivim sempre molt en present quan estem els creadors del... I n'hi ha un moment, va així justament el tema del temps, perquè com un minut, no, per exemple, en la vida d'una persona pot marcar tota la seva trajectòria o futur, com és la mort d'un personatge, no? Com per aquesta persona un minut, per exemple, Pierre, l'home de Marie Curie, el va atropellar un cotxe, una mort així instantània, com la rebem, com un minut en escena pots comptar que s'ha mort una persona en 30 segons, com? I què realment significaria per aquesta persona, no? I aleshores, un 30 segons, mentre el gos este got d'aigua has comptat que aquesta persona s'ha mort, i estàs, de repente, el pes del temps caus com un, el que diu ell, no? Som una mota de polvo en la història. Com moriria Marie Curie quan t'enteres que una persona important per a tu ha mort en un instant, com ho vivim, ¿no? Y aleshores, y como tú, como intérprete, ¿no? Tienes que hacer llegar eso, que responsabilidad también. En un minut o en 30 segons, o... per això dic que és tan relatiu, perquè ho estem vivint constantment, nosaltres ara estem contant la vida d'una persona, és una hora i quart. I dius, estic contant la vida d'una persona, és impossible. O sigui, és impossible abarcar tot això. Hi ha tantes coses que són tan importants que dius, no les vaig a poder dir, ni les vaig a poder expressar, tens que fer la segona part. O sigui, és impossible. No, però vull dir que és impossible, de repente les prioritats manen o el temps ens marca perquè no pots tindre unes persones així. Però ja és un temps. Però no les podem tindre més rato i per això s'ha acabat. Pues muchas gracias, Elena, por tu... De hecho, era una cosa que me dijiste y que yo tenía ahí un poco apuntada y que me sabía mal que no lo hubieras dicho y digo, mira, como la responsabilidad del intérprete de contar en unos minutos una cosa como a lo mejor que es una vida. Bueno, pues yo también daros las gracias a vosotros, dar las gracias infinitas a Comité Céniques, por favor, sí. A Jessica y a Elena, por favor, que me lo han hecho todo fácil, todo bonito, todo... Bueno, gracias yo sé, también a Nelo, que me ha ayudado con el guión, gracias a los entrevistados que han sido maravillosos. No sé, no tengo palabras. Y gracias, por supuesto, al público. Joder, que somos pocos pero bien amigos. Gente que ha repetido, y sin ser obligado, prometo que eso se agradece muchísimo.